En el último mensaje hablamos de la libertad por la gracia, libres por la gracia, liberados por la gracia, liberados del poder del pecado. Hablamos de 3 hechos históricos de esclavitud y libertad. ¿Alguien recuerda? Ok, hablamos de Brasil. Brasil abolió la esclavitud el 13 de mayo de 1888. Casi 100 años después que Portugal abolió la esclavitud en su territorio. Y la historia cuenta que se promulgó la libertad o la liberación o se abolió la esclavitud y se puso los letreros en los lugares de trabajo, se puso letreros, son libres, abolida la esclavitud. Pero la gente siguió pensando, actuando y viviendo como esclavos, y la causa es que, aunque estaba escrito, ellos no sabían leer y siguieron. En México, algo interesante que debió haber notado usted, eso muy interesante en México no se abolió la esclavitud. En México se conquistó la libertad. Pero escuche esto. Pero aunque se conquistó la libertad, muchos siguieron pensando, viviendo y actuando como esclavos casi por 100 años, hasta que alguien dijo, ¿cómo? Y entonces salieron los revolucionarios con la insignia, la frase, tierra y libertad. Pero 100 años después, hablamos también de Estados Unidos. El presidente Abraham Lincoln proclamó públicamente la libertad o la abolición de la esclavitud el 1 de enero de 1863. Cuando se le preguntaba a algún esclavo del sur en especial, ¿qué sabes de Abraham Lincoln? Él respondía, yo no sé nada de ese hombre, solo sé que nos dio libertad, y de libertad tampoco sé mucho. Y hablamos de una tragedia que la historia humana nos recuerda, que no tiene comparación con la esclavitud de Estados Unidos, de Brasil, aún de México. Es la esclavitud de muchos cristianos, dije de muchos cristianos, que siendo libres, piensan, viven y actúan como esclavos del pecado. Y cuando se les pregunta, ¿qué sabes de Jesús? De Él sé muy poco. Solo sé que nos dio libertad, pero de la libertad tampoco sé mucho. Si tú ignoras la proclamación, esa maravillosa proclamación, antes de que Él entregara el Espíritu, dijo, consumado es, todo está pagado. Y le dije ese día que la libertad es una voz que está, el eco no ha terminado, sigue vigente, consumado es, sigue vigente esa voz, nadie callará esa voz por los siglos de los siglos. Libres, si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente libres. No puedes ser esclavo del pecado cuando has sido libre. El tema de esta mañana, escuche, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es el tema? Voy a introducir este tema. Voy a basar el tema en el capítulo 6 de Romanos. Y precisamente vamos a ver capítulo 6 de Romanos, versículo 1 al versículo 3. En la traducción lenguaje actual dice, ¿qué pues diremos?
Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pero quiero que note esta pregunta. La pregunta surge de algunas acciones, actitudes o cuestionamientos de algunas personas para el apóstol Pablo. Y entonces él comienza el capítulo 6 diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para qué cosa? ¿Para que la gracia abunde? En ninguna manera, contesta él, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué más podemos decir? Dice, ¿seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no, dice. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir, ¿qué? Ok. La gracia es licencia para pecar. Libres del pecado para pecar con libertad. Podemos razonar de esta manera y decir, bueno, como soy salvo, soy perdonado, como Jesús perdonó mis pecados presentes, pasados y futuros, entonces, ¿puedo seguir pecando? Si he muerto al pecado, ¿puedo vivir en él todavía? Vamos a ver cómo responde el apóstol Pablo. Porque una buena interpretación exegética inicia tomando el contexto. Y para entender el argumento y la exposición magistral que Pablo hace de la gloriosa y maravillosa gracia y los resultados de esa gracia en la vida de los creyentes, Pablo va a irse hasta el capítulo 1 para responder esta gran pregunta: ¿pecaremos, seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces es necesario tomar el contexto y vamos a ver los capítulos 1 al 3, cómo va a exponer el apóstol la situación del ser humano. Va a exponer en el capítulo 4 cómo el ser humano fue justificado y obviamente va a usar a Abraham como ejemplo. Y a partir del capítulo 5 Pablo va a aplicar la justicia en Cristo. Y yo quiero que veamos entonces, si vamos a entender bien qué quiere decir Pablo, seguiremos en el pecado para que la gracia abunde. Si vamos a entender la trascendencia de la gracia, el poder de la gracia, no como doctrina, sino como un ámbito espiritual que nos ayuda en la vida diaria. Si vamos a entenderlo, tenemos que entender quiénes éramos. Y Pablo va a explicarnos a partir del capítulo 1, yo quiero que veamos un poquito el fundamento, el propósito de su carta, basándonos en Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, le escribe a los romanos, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Yo quiero que tú veas la palabra evangelio. Pablo usa la palabra evangelio, que es una palabra griega que significa buenas noticias. O sea, buenas noticias. En medio de que hay malas noticias, también el evangelio trae buenas noticias. De tal forma que el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Obviamente dice primero al judío y después al griego también. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué? Vivirá por la fe. Entonces, después de declarar la buena noticia, el apóstol va a mencionar por qué el evangelio son buenas noticias. A partir del versículo 18, y yo quiero que tú lo veas, y pasando por el capítulo 2, el capítulo 3, Pablo va a describir, escúchame bien, la condición del ser humano. La condición del ser humano. Si no entendemos de dónde nos sacó,
no vamos a entender la maravillosa gracia de Dios. Si no entendemos, si tú no entiendes, un ejemplo, que estabas literal o ahogándote en una alberca, literal ahogándote, y alguien fue y te sacó, si tú no entiendes que ibas a morir y que fuiste rescatado, si tú no entiendes eso, no vas a ser agradecido. Y es más, no solo te rescató, murió Él por ti. Y si tú no entiendes esa acción, tú no vas a ser agradecido. Entonces vamos a entender el estado y la condición del ser humano. El versículo 8 dice, porque la ira, todos somos culpables, pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Solo que sí indiqué que era versión 60 en esta parte, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la iniquidad e injusticia de los hombres, que con injusticia retienen la verdad. Ahora, el versículo 10 del capítulo 3 nos va a dar una semblanza de lo que es el ser humano, el estado de pecado del ser humano. Y dice el versículo 3:10, como está escrito, ¿qué cosa? No hay. ¿Cómo describe Pablo la condición del ser humano? No hay justo, ni aún uno. Si piensas que los que merecen la condenación, que los que merecen el infierno son los drogadictos, violadores, mataviejitas, los feminicidas, como el de Catepec, si tú piensas que solo ellos merecen el infierno, estás equivocado. Tú no puedes decir, bueno, yo soy buen cristiano, yo soy buena persona, pastor, usted puede esculcarme y yo no me va a encontrar. No soy drogadicto, malviviente, no sé, descuartizador, yo no soy nada de ese tipo de cosas. Yo soy una persona moral. Yo te digo una cosa, la Biblia dice, no hay qué cosa, no hay justo ni un uno. Si tú dices, pastor, yo creo que Dios era injusto mandarme al infierno porque yo soy muy buena persona, he educado desde chiquito, nunca le he hecho mal a nadie, no he robado a nadie. Pastor, soy un creyente que siempre amo a Dios, estoy en la iglesia desde que usted me conoce. Pastor, usted sabe, yo he estado aquí 30 años, 20 años, 15 años, toda mi vida, pastor. Y no es justo que Dios me condene. Mis abuelos son cristianos, mis padres son cristianos, no es justo que Dios me condene. La Biblia dice, no hay justo. No importa tu moralidad, todos hemos pecado. Ante Dios el pecado no tiene niveles, no tiene rangos, y en el infierno no hay departamentos. No hay solo uno que sea justo. Y no solo no hay un justo, sino que todos tienen una condición de oscuridad y alejamiento de Dios. Versículo 11 continúa, dice, y no solo no hay justos, sino que esos injustos, esos pecadores no entienden, no comprenden, no pueden ver la gloria de Dios. El capítulo 1 dice, pero a ellos se les ha manifestado la gloria de Dios a través de las obras, el mundo, la creación. Pablo describe
que las repercusiones y las consecuencias del pecado en la vida diaria es que el pecado ha cegado el entendimiento. No comprenden las cosas espirituales. Hay muchos que están diciendo, ¿por qué tengo que buscar a Dios? No tengo ganas de buscar a Dios. No necesito a Dios. Eso es la consecuencia del pecado. No que quizá tú estás en pecado, sino que la naturaleza adámica en la cual tú naces no quiere buscar a Dios. Y si hay un papá y una mamá que dice, no hijo, no te preocupes, no hay problema. ¿Tú crees que cuando tú dejas a tus hijos haciendo tarea, realmente la hacen? Eso es una pregunta. Qué bueno que la hacen. Pero ¿por qué no buscas primero a Dios y después las cosas Dios las va a añadir? Cuando escuché las noticias la semana pasada de un niño que ganó un concurso de matemáticas y después vi cómo hacía sus operaciones y hacía esto y le decían, ¿por qué haces esto? Porque en el abaco estoy checando y dando. Y yo dije, Adán fue un hombre de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Tú eres un hombre, una mujer de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Eres capaz. Tenía una capacidad de tal manera que puso nombre a todos los animales, a todas las plantas. Él les llamó así. Una capacidad intelectual, no tenía problemas. Pero cuando pecó, fue el problema. Y Pablo nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay intención de buscar a Dios. Eso es un problema. No de gente cristiana solamente. Es un problema del hombre adámico. No lo quiere. Si usted le dice a la gente, mire, Jesús te ama. No necesito. Pero no solamente eso. Vaya conmigo al 3:12. Traducción, lenguaje actual. Mire cómo describe la condición del ser humano. No solamente, escucha, no quiere, no entiende y no quiere buscar a Dios, sino mire su condición, mire lo que hace. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan. ¿Y qué cosa? Y matan a cualquiera. ¿Cuántos muertos en México mensualmente, semanalmente? ¿Cómo concibes eso? Las últimas noticias en Michoacán y en Guadalajara. O sea, tú dices, ese psicópata que pone hasta carritos en el cuerpo muerto de las personas. Tú dices, ¿hacia dónde hemos llegado? O sea, porque el que mata dice, pues ya lo maté y vámonos. No, él todavía piensa comprar los carritos y ponerlos. O sea, eso es una naturaleza adámica destruida, corrompida. Sigamos. Dice, a donde quiera que van, todo lo destruyen. ¿Y qué cosa? Y lo dejan destrozado. El hombre si descubre una playa linda, bonita, a los 10 años eso está destruido. Yo no entiendo, o sea,
tirar basura, por ejemplo. Yo no puedo tirar basura en la calle, ya es algún hábito, pero hay gente que no sé. Yo voy atrás de un carro y saca la basura de su carro y la tira, y yo le silbo. ¿Y sabe qué hace? Saca más. Y digo, ¿dónde estamos? El hombre es malo. Pablo está describiendo al hombre malo. Y ante la maldad de ese hombre, pero sigamos, lo dejan destrozado. Dice, no saben vivir en paz, ni respetan a Dios. Y ante esa maldad del hombre, Pablo va a mencionar una sentencia en el versículo 23. Va a mencionar la sentencia de ese hombre. Por cuanto todos pecaron, ¿qué cosa? Están destituidos de la gloria. Esa es no solo la sentencia, sino una descripción de que el hombre está destituido de la gloria de Dios. No solamente la condición, sino una sentencia. Ahora, por cuanto todos, dije todos, ya conmigo todos. O sea, no importa lo bueno que seas, no importa lo amable que seas. Quizá no entras en toda la descripción que hace el apóstol. Y tú digas, pastor, no. Solo de las 10 características, solo tengo 2 suficientes. Y si no tuvieses ninguna, delante de Dios no puedes justificarte. Hay una sentencia. Todos son iguales. O todos somos iguales, dijera otro, delante de Dios, y todos necesitamos salvación. Y ante esta condición de pecado y ante esta sentencia de muerte eterna, el Espíritu Santo va a revelarnos una maravillosa noticia. 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son, dice la traducción actual. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. 24. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesucristo nos ha liberado del castigo que merecían nuestros pecados. El 24, versión 60, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La traducción actual dice: Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo que acepta a los que confían en Jesús. Esto es el Evangelio. Siendo pecadores, estando en pecado, estándole gritando en su propia cara lo que somos y decir ¿qué? Y voy a hacerlo más, siendo pecadores. Y en esa actitud dice Pablo, Dios envió a su Hijo. Eso es el Evangelio.
En el capítulo 4 el apóstol va a dar una evidencia contundente que la salvación, la redención y la justificación es por gracia, sin las obras, y va a usar el ejemplo de Abraham, que no fue justificado por las obras, sino por su fe. Todo es por gracia, por la fe en la cruz. No entran tus esfuerzos, no entran tus obras, y no hay nada que puedas hacer para tu salvación. Y siendo salvo, no hay nada que puedas hacer para sostener tu salvación. Es por gracia, no es por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Y el capítulo 5, Pablo inicia diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y estamos firmes en esta gracia. Ahora, el apóstol quiere que todos entendamos que hemos sido libres por gracia, justificados por gracia. Y el capítulo 5 es un tema que abordamos en las 2 semanas anteriores. Así como el pecado de Adán fue imputado en la descendencia de Adán, así la justificación es imputada al creyente que cree en Jesús. Toda esa justicia, el que no conoció pecado, ¿qué cosa? Lo hizo pecado por nosotros. El Padre nos ve a través del sacrificio de su Hijo, a través de la justicia y a través de la santidad de su Hijo que no hizo pecado. Ahora, la justificación, como dijimos, es el acto soberano de Dios, donde Él nos declara justos. Aun siendo pecadores, nos declara justos. Aun estando en la tierra, nos declara justos. Y no solamente nos declara justos, sino nos trata como justos por la obra de la cruz. Amén. Y a partir del capítulo 6 de Romanos, Pablo va a tratar, ya no va a tratar con la salvación, ya no va a tratar con la justicia, ya no va a tratar con la justificación, la santificación o la gracia. Ya no va a tratar Pablo con eso. A partir del capítulo 6, Pablo va a exponer el resultado de esa gracia, el resultado de esa salvación, el resultado de esa justicia por la obra de Cristo. Y como creyente nacido de nuevo, el apóstol va a tratar cómo el creyente declarado justo puede ser justo mientras esté en la tierra por la justicia, por la gracia, por la obra de la cruz, por la simple fe en el sacrificio de su Hijo. Ya que a partir del capítulo 6 no va a tratar nada con la gracia, la justificación, sino va a tratar con el resultado. Y va a decirle a ese hombre: tú puedes ser lo que yo ya pienso que tú eres. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con una relación, una estructura espiritual. Y Dios va a tratar a partir del capítulo 6 cómo Dios crea en ese hombre pecador, en ese hombre adámico, cómo crea una estructura para que ese hombre pueda vencer el pecado y vivir en santidad mientras está en la tierra, para que no más vuelva a ser esclavo del pecado, pues ha sido libre. En este capítulo 6, Pablo define la gracia no solo como aquella acción de Dios inmerecida para el ser humano, y esa acción de Dios para salvación por gracia. No solamente Pablo define la gracia de esa manera, salvación, no, sino que Pablo expone la gracia como el poder y el gobierno de Dios sobre el pecado. Yo quiero que tú veas eso. O sea, la gracia no es solamente aquella acción de Dios donde te salva sin obras. No, la gracia es el poder, es el gobierno de Dios sobre el pecado. Pablo quiere que entendamos eso. Que estás en la tierra, estás todavía comiendo frijolitos,
Y todavía vas a Chapultepec, y todavía vas a las trajineras de Xochimilco, todavía. Y todavía te da hambre, y todavía te enojas cuando no hay comida. Y todavía, bueno, no quieres ir a la iglesia incluso. Y Pablo dice, a ese hombre, quiero que entiendan, le dice, que la gracia no solamente lo salvó, sino la gracia lo va a empoderar para que pueda vencer el pecado, para que pueda someter al pecado. En este capítulo 6 entonces, Pablo va a responder de forma magistral algunas acusaciones que le han hecho algunos religiosos que son sus adversarios. Porque Pablo predicaba la gracia, el perdón, la salvación, la justicia, la libertad del pecado, y dice solo por gracia. Y muchos interpretaron o han interpretado la gracia diciendo, Pablo dice que entre más pequemos, más gracia tenemos. Entre más pequemos, más provocamos a Dios que nos ame más. Y miren lo que dice Romanos 3:8. En las dos versiones, por favor. Pablo va a responder. Por eso el capítulo 6 de Romanos, ¿está aquí conmigo? Trae sus notas, ¿verdad? Para que me siga en la idea. Pablo va a responder a esa pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos para que más? ¿Seguiremos pecando? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo rotundamente dice no. ¿Pero por qué va a responder? ¿Por qué comienza con una pregunta? Porque algunos habían y malinterpretado la gracia, diciendo que Pablo enseñaba, pequemos más para que Dios nos ame más. Y mire, 3:8, y dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, dice Pablo, esa gente afirma que nosotros decimos, hagamos males, ¿para qué cosa? Para que nos vengan bienes. O sea, pequemos. Es más, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es gracia. Y mientras la gracia, mientras el pecado abunda, ¿qué cosa? Sobreabunda la gracia. La Nueva Traducción Viviente dice, algunos incluso nos difaman, asegurando que nosotros decimos, cuanto más peques, es mejor. Y dice Pablo, de los tales, ellos merecen la condenación. Si Pablo predicó la gracia y fue criticado y difamado, ¿qué esperamos los que predicamos la gracia que Pablo predica? Esperamos obviamente ser malentendidos, criticados, juzgados, hasta perseguidos, porque el ser humano es legalista de por sí. El ser humano quiere hacer algo, sabe que es pecador y quiere hacer algo para ganarse algo de Dios. Señores, la gracia nos da todo. Solo esté en el carril correcto para las bendiciones. Sencillo. Y también Pablo acentúa un principio básico de la vida cristiana. Si tú entiendes este principio que Pablo va a acentuar, el principio en capítulo 6 de Romanos, eso te garantiza un evangelio libre, una vida cristiana libre, una vida cristiana gozosa, una vida cristiana que va a vencer. Mire, el otro planteamiento de Pablo en este capítulo 6 es que la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo ha hecho más allá de librarnos de la condenación del pecado. No solo nos justificó, no solo nos santificó, no solo nos salvó de la condenación del pecado, no solo eso, sino, escúchame bien, la muerte y sepultura y resurrección de Cristo no solo nos salvó para llevarnos al cielo, sino Pablo va a acentuar en este capítulo 6 que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo nos ha librado del poder del pecado.
y que nos capacita para vivir vidas de acuerdo con la nueva naturaleza, porque ya no somos esclavos del pecado. Él quiere que lleguemos a ser en la práctica lo que ya somos ante sus ojos, para que implantemos el reino de Dios en esta tierra. Por eso Pablo dice: yo estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué cosa hará? La perfeccionará. Y yo estoy convencido que Él va a santificar, dice, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma para su venida. Entonces es muy importante que entendamos, Pablo no solamente va a tratar que Jesús nos salvó, va a decirnos: Jesús te salvó, te liberó y te da el poder de resurrección para que puedas vencer el pecado mientras tú vivas en la tierra. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la vida cristiana tú no estás solo. La vida cristiana no es doctrina, señores. La vida cristiana es vida en Cristo Jesús. Si tú entiendes eso, y entre más tengas esa relación y comunión con Cristo, tú vas a vencer. No basta solo creer en la obra del Calvario. Es necesario comprender que la obra del Calvario es para vivir en el poder de resurrección, en el aquí y en el ahora. De esto va a tratar el capítulo 6 de Romanos. Entonces, para responder a la pregunta, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo va a utilizar, solo voy a dar la introducción, esta práctica es la introducción del capítulo 6, nada más. Ni siquiera quizá llegue a responder la pregunta. Si usted capta que la muerte, resurrección de Cristo no solo es que nos salvó, sino que es para empoderarnos y vencer el pecado en esa vida de resurrección. Si usted entiende eso, usted va a vencer cualquier situación. No es que no esté expuesto al pecado, lo está. Por eso Pablo va a decir: el que resucitó a los muertos, Él vive, y donde está el espíritu de resurrección, ahí hay libertad. Pablo va a decir: tú puedes, mexicano, tú puedes vencer, no en tus fuerzas, no en tu religiosidad, no en tus años de cristiano, no en tu moralidad. Tú puedes vencer por la vida de Cristo en ti. Él resucitó para darte, empoderarte y vencer el pecado. Entonces Pablo va a utilizar una figura retórica de lenguaje para afirmar y declarar de forma contundente, clara y entendible el poder de la gracia, cómo la gracia nos salvó, nos liberó del pecado, y cómo el cristiano en Cristo puede vencer el pecado, y cómo puede ser un cristiano firme. Retórica es una figura poética del lenguaje para afirmar y enfatizar una idea, donde la pregunta no demanda una respuesta, sino la pregunta es la declaración, es la confirmación o la afirmación. Por eso Pablo inicia el capítulo 6 diciendo: ¿qué pues diremos a todos aquellos que nos han criticado sobre la gracia? ¿Qué podemos decir? Y la respuesta es contestada con una pregunta retórica para afirmar y declarar de forma contundente y clara
¿seguiremos pecando para que Dios nos ame más? O la versión 60 dice, perseveraremos, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Es una figura retórica del lenguaje. Y la pregunta no merece una respuesta, sino la pregunta es la respuesta. Quiero hablar un poco de la palabra pecado. Aquí luchamos mucho, porque la definición te va a llevar a un estilo de vida. ¿Qué es lo que tú crees? Lo que tú crees es tu estilo de vida. ¿Qué es pecado para Pablo en Romanos? Se define pecado como la transgresión a la ley. Y solo hay pecado cuando hay ley. La prohibición a transgredir la ley, la prohibición, la ley misma no te va a detener a pecar. Un viernes, y no sé si un viernes les dije, mire cómo la ley te incita al pecado. Si vas en el metro y dicen, no pise, no toque pintura fresca, ¿qué hace la ley? Te incita a decir, a ver, si sí es cierto. Tú tienes que ver si es cierto lo que está diciendo. Entonces la ley te incita a pecar, no te detiene al pecado. La ley no hace al hombre pecar. El hombre en sí, ya por naturaleza, desde el punto de vista bíblico, ya es pecador. Pecado entonces se define como la desobediencia o incumplimiento o violación a la ley. Pero Pablo va a hacer una excepción a esta definición. Y Pablo define pecado como la naturaleza. Esa naturaleza adámica que tomó control después de que el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Y desde ese momento, esa naturaleza, cuando perdió la vida de Dios, esa naturaleza funcionó, y esa naturaleza lo va a inclinar siempre al mal y al pecado. Por eso Pablo le da una personalidad al pecado, porque no solo es violación a la ley, lo es en sí, pero no solo es eso. Y Pablo va a describir al pecado como el amo, como el Señor, como el Rey, porque el pecado es naturaleza, es un ente viviente y es un poder y una ley que somete, donde el esclavo es el individuo. Entonces él dice, el pecado es el amo y el esclavo es ¿quién? El individuo. De tal manera que Jesús dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y en 16 de Romanos 6 dice Pablo, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Entonces, ante el pecado, que es el amo, ese amo es poderoso. Tú no puedes con él. Él te va a dominar siempre. Te va a llevar a hacer lo que él quiere, no lo que tú quieres. Porque él no es una violación a la ley simplemente, sino es un ¿qué? Un ente viviente, un amo, un poder que va a hacer que tú hagas lo que tú no quieres hacer. ¿Por qué? Porque quien es esclavo del pecado va a hacer lo que el pecado dice, ¿cierto? Tú no puedes hacer nada. Tú estás sometido. Pero como creyentes, nacidos de nuevo, objetos de la gracia, estamos muertos al pecado. Voy a hablar un poco más de eso más adelante. Definí pecado. No solo es transgresión a la ley, sino que es ¿qué? Un ente, un poder que te somete. Ahora, Pablo dice,
¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? La palabra perseverar es continuar, permanecer, habitar o residir permanente. Aquí es un detalle importante. Porque tú dices, ya pequé, o sea, tú defines pecado. Es más, antes de venir aquí tú ya pecaste. Dices, sí, pequé con el pensamiento, con emociones. Ya violaste algo. Yo no sé si, porque Pablo habla de perseverar. ¿Qué es perseverar? Permanecer, habitar, residir permanentemente. Y ante la pregunta, ¿la gracia es licencia para pecar? Pero podemos razonar de esta manera. Si soy un creyente, el perdón de mis pecados pasados, presentes y futuros está garantizado por el sacrificio de Jesús. Entonces no veo razón para no seguir pecando como lo hacía antes sin Cristo. ¿Por qué no pecar? Si Dios es gracia, si la gracia me salva, si no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonarme, entonces ¿por qué no pecar? Si Dios es bueno. Podemos razonar de esa manera. Si soy salvo, soy perdonado, justificado por gracia, ¿para qué resisto a pecar? Y Pablo sigue en la misma pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Para quienes tuercen la gracia y para quienes malinterpretan la gracia, pueden decir, entre más peco, ¿qué? Más gracia. Entre más peco, más Dios me ama. Y Pablo responde categóricamente, en ninguna manera. No te está prohibiendo pecar, es algo importante. No te está diciendo, no es una ley, no peques. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero Pablo no va a ir a la ley. No va a decir, tienes que obedecer. No importa quién seas, no importa a qué iglesia vayas, no importa. Pablo no va a hacer eso. Pablo no pone de fundamento para que no peques nada, no pone nada. Solamente te dice algo. A ver, chiquito bonito, te dice, a ver, si ya moriste, y dice Pablo, si ya moriste, yo no entiendo cómo un muerto puede estar vivo. Y acá la palabra muerte, algo que yo voy a definir la próxima semana y voy a responder la pregunta para que usted venga. O por lo menos la próxima vez que toque el tema. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, Pablo se pregunta, dice, ¿cómo viviremos aún en él? La traducción actual dice, por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. En ninguna manera, dice Pablo. En griego y en chino, voy a definirle lo que significa en griego y en chino, en ninguna manera. Se define como, esto no puede ser. Esto no puede suceder. Esto es ilógico. Esto es imposible. Es como pedir que un mango te dé plátanos. Es imposible, no es su naturaleza, no es su naturaleza. Y Pablo dice, y sabe, se lo voy a definir en español, en cultura mexicana. Esa frase, ¿cuál es la frase? En ninguna manera. Pablo dice, ni se les ocurra pensar tal babosada. ¿Están dementes o están locos?
¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? Pensar de esa manera. Díganme si un muerto está vivo. Pero si alguien dice, yo le puedo demostrar que un muerto está vivo, y dice Pablo, pues ¿qué estás demente? ¿Qué estás loco? ¿Qué ondas? Es como alguien quiere tirarse de un 7º piso sin paracaídas, y te dice, ¿piensas que vas a vivir? ¿Tirarte? ¿Estás loco? ¿Demente? ¿Me explico? Eso es, en ninguna manera. La gracia de Dios nos ha salvado y nos ha liberado del pecado. Dice Pablo, no podemos vivir en él. No podemos. Voy al ejemplo de la alberca. 4 metros de profundidad. Señores, te sacaron de ahí. Y el que te sacó murió. Y tú vas de vacaciones y le dices a tu papá, a tu mamá, me voy a aventar otra vez. Y te dice, que estás demente, estás loco. Si no vas a poder, te vas a morir. En ese sentido, Pablo dice, ¿cómo se les ocurre a ustedes pensar que vamos a volver a esa antigua vida si ya no podemos, estamos muertos? Eso dice, no, en ninguna manera, porque ya morimos. O sea, no puedes. Y aquí la palabra muerte es clave. La voy a definir por amor a ustedes nada más. Y ya termino porque esto continúa. No he respondido a la pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es no. ¿Pero por qué? La pregunta primera, o la respuesta número 1, la que voy a darles hoy. Porque estamos, ¿qué? Muertos. Escucha esto y con esto termino. La experiencia de la cruz, y ponte de pie por favor. Ya la semana que viene, la prédica que yo tenga con ustedes, voy a explicarles esto. Quiero que te pongas de pie. La experiencia con Cristo, nuestro encuentro con Cristo, es la base para morir al pecado. Ya no vivo yo, ¿qué cosa? Mas Cristo vive en mí. De ahí, iglesia, jóvenes, jovencitos, hombres y mujeres, chicos y chicas, mamás y papás, por favor, tú no vas a ser creyente firme en Cristo, amando a Dios, lleno del Espíritu Santo, si tú no has encontrado a Cristo como tu Salvador. La importancia de tener un encuentro con Cristo, con el Cristo viviente, que Él sea el Señor de tu vida. La importancia, porque no vamos a ir allá porque hemos muerto. Tienes que morir, tienes que ir a la cruz, tienes que recibir a Jesús como tu Salvador y hacer que Él sea tu Señor. ¿Alguien me comprendió? La importancia de tener a Cristo. Muchas cosas suceden en los cristianos, básicamente, en las iglesias suceden. Enfrentamos problemas con la gente porque la gente no está crucificada, no está muerta. Yo he sido objeto de casi golpes, de amenazas de muerte, de gente cristiana. Amenazas de que me van a golpear, de gente que dice amar a Dios. He sido objeto de crítica de hombres y mujeres que son de iglesia. Y la causa y razón es que son de iglesia, pero no de Cristo.
Y necesitamos tener a Cristo, un encuentro con Cristo para morir al pecado. Amén. Esa experiencia en la cruz es clave. Si tú no la tienes, tú vas a tener problemas con el pecado. Y les anticipo, no dice Pablo que la experiencia con Cristo en la cruz implica que nuestro deseo de pecar o que el deseo de pecado está eliminado en nosotros. No dice eso Pablo. Por eso Pablo dice: no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal. Solo quiere Pablo decir: tú ya moriste para ese amo que te gobernaba antes. Ahora quien debe gobernarte es el Señor, tu Salvador. Yo quiero insistir en esto. Mientras no tengamos un encuentro con Cristo real. Por eso cuando yo inicié hablando de salvación en estas series, tú necesitas un encuentro con Jesús. Y aunque a muchos dicen que no es tan importante saber la fecha, saber el tiempo, yo digo sí es importante. Desde mi perspectiva y mi experiencia. 16 años, 17 años, 16 años, un mes de julio, una tarde, sé el lugar, conozco el lugar, sé dónde fue. Por eso digo, si tú no tienes un encuentro con Cristo, tú no vas a poder. Pablo, repito, no está diciendo que cuando tú tienes un encuentro con Cristo el deseo de pecar es eliminado. No. Está diciendo, cuando tú tienes encuentro con Cristo, le dices a Jesús que tome el trono de tu corazón. Y desde la base de Cristo es que tú puedes vencer. Y cuando tú tienes a Cristo, se activa en ti una alarma que cuando vas a querer pecar, porque el deseo no se elimina, pero cuando tú vas a querer ir a pecar, ese espíritu que ha puesto en ti con una voz amable te dice: no lo hagas. Recuerda las consecuencias. Pero como dice Santiago, el espíritu que ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. No es que no tengas deseos, no es que no puedas hacerlo, pero el espíritu que ha puesto en ti te dice: alarma, alarma. Tú ya no eres ese. Tú ya no eres esa persona. Y tienes que darte la vuelta y decir: Padre, perdona. Necesito tu ayuda y dirección. Pero esta mañana afirma tu encuentro con Cristo, por favor. Si tú no has tenido un encuentro con Cristo, no has muerto al pecado. Así que, como el pecado reinó para muerte en tu vida pasada, ahora también en la gracia reine la justicia para vida. Que el Espíritu Santo llene ese Espíritu vivo, ese amado Espíritu Santo. Por eso Jesús dice: cuando venga el Espíritu, recibiréis poder.
Tú no puedes en tus fuerzas, pero el amado Espíritu Santo lo hará. Porque ese Espíritu fue puesto en ti desde el día que creíste. Solo déjate llenar de esa vida. Déjate llenar de esa vida. Y esta mañana alguien puede decir: pastor, he pecado contra Dios. He hecho lo malo delante de sus ojos. Pero escúchame bien. Quiero que me entiendas bien esto. Si el pecado no te molesta, no es una carga pesada, no te está afligiendo, más bien es un placer que te está deleitando, tú no eres un hijo de Dios. Tú no has sido salvado.